nuestro primer análisis del día y lo hacemos con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, arrancamos. Los futuros anticipan un inicio de sesión este miércoles en positivo. Venimos de suaves pérdidas en Wall Street, pero la gran incógnita es si podemos dar por superada o no esas turbulencias, la crisis financiera. Es verdad que ahora acaba de entrar un nuevo capítulo más concreto sobre algunos asuntos y fraude en banca francesa, pero mirando esos grandes temas sobre la solvencia, sobre la solidez, ¿crees que podemos dar por superada esa crisis? Bueno, seguramente, las autoridades están haciendo todo lo posible y las declaraciones aquí en Europa, todo lo posible para tranquilizar, ¿no?, a los inversores. Pero seguramente que aparecerán alguna otra, por así decirlo, muertos por el camino, ¿no? Sobre todo, yo creo que en los bancos regionales estadounidenses, ¿no? No obstante, bueno, pues parece que la confianza, ¿no?, de los inversores todavía está tambaleándose, ya que después de todas estas declaraciones, después de todos, insistiendo en que los ratios aquí en Europa, ¿no?, de solvencia, los ratios de liquidez, de capital de los distintos bancos del sector bancario, también saliendo la autoridad independiente europea, ¿no?, el EBA, bancaria, pues diciendo que no va a restringir ese pago de dividendos y esas recompras de acciones, lo que nos llevaría, bueno, pues a esta banca europea, la mayoría de ellos a tener una buena rentabilidad por dividendo. Pues parece que no hay ese sentimiento de tranquilizador aún en mercado, ¿no? Las derivadas de lo que ha surgido son muchas. Sí que es verdad que son casos puntuales, ¿no? Si nos salimos pues a los casos en Estados Unidos, pues es un caso también de la mala gestión del riesgo de tipos de interés. El caso de Credit Suisse ya venía pues de lejos, de los años 2019, que tenía problemas de reestructuración, ampliaciones de capital, que no conseguía levantar al banco, y ha sido más que nada pues bueno, una oportunidad esto que ha ocurrido con la banca americana para que UBS se pueda comprar Credit Suisse, ¿no? Yo creo, básicamente. O sea, ha sido como efecto dominó. Y luego, bueno, pues las distintas noticias, ¿no?, que conocimos también ayer sobre esos registros de distintos bancos franceses acusados de fraude, ¿no?, impositivo, ¿no? Con lo cual, bueno, hay noticias en el sector bancario que impiden que esa confianza vuelva al mercado, ¿no? No solamente en el sector bancario, sino que tendría también derivadas de la situación en el sector asegurador, aunque también se está diciendo que, bueno, pues que se tendría otras vías, ¿no?, las aseguradoras, bueno, pues hasta mantener al final de su vencimiento las emisiones de deuda, y no solamente ahí en el sector financiero, ¿no?, bancario, asegurador, sino que también en el ambiente general planea esa sombra de la recesión, ¿no? También tenemos que fijarnos en distintos sectores que nos lo mostrarían, como puede ser el sector energético, con esa caída del precio del crudo que tuvo en las semanas pasadas, las caídas de las petroleras. Y bueno, no, además hay que fijarse que aún a pesar de la subida del día de ayer, ¿no?, del 5% en el precio del crudo, las petroleras no suben con esa alegría, el mercado no sube con esa alegría. Entonces, bueno, pues creo que aún es pronto, ¿no?, para decir si esto ya se ha pasado y volveremos a una cierta, entre comillas, normalidad, ¿no?, como la que teníamos en los meses anteriores. Y hay que estar, pues como decíamos, cuando subía mucho el mercado, cautos, y ahora mismo también cautos, y sabiendo las posiciones en las que tenemos, los fundamentales de las compañías, que eso es lo primordial, ¿no? Entonces, bueno, pues la duda todavía planea sobre el ambiente. Las subidas que teníamos que haber tenido si esta crisis se hubiera parado o los inversores
hubieran apostado por más tranquilidad, ¿no? Y que esto ha sido un caso aislado, no es así, no estamos viendo esas subidas y bueno, pues a lo mejor de cara a cierre de trimestre sí que se ve alegría en el mercado, pero hay que estar aún cautos. También teniendo en cuenta que la situación en el mercado bancario estadounidense es distinta que en el europeo. Yo en el mercado europeo sí que creo que los bancos bueno, pues, han hecho sus deberes. La regulación en Europa es más estricta que en Estados Unidos, con lo cual todos los ratios de solvencia, de capital y de liquidez pues están bastante más controlados y bastante más exigentes para que pueda ocurrir lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Con bancos pequeños, ¿no? Creo que en ese sentido, no digo de comprar bancos, no digo de estar en el sector financiero, pero sí que digo que bueno, pues, no es una crisis sistémica, no es un contagio general del sistema bancario y no es una crisis, creo que como la ocurrida en el 2008, ¿no? Araceli, en un momento vamos a continuar. Voy a seguir preguntándote sobre cuestiones del mercado, pero antes tenemos que hacernos eco de una noticia de última hora que precisamente tiene como protagonistas a algunos de esos grandes bancos, en concreto a UBS y a Credit Suisse, porque UBS acaba de nombrar a Sergio Ermotti como CEO, como nuevo director ejecutivo, para supervisar la adquisición de Credit Suisse. Es un anuncio sorpresa que llega apenas 2 semanas después de que se anunciase esa operación concertada para que UBS se hiciera con Credit Suisse, con ese banco que se veía entre la espada y la pared, y el anuncio hace que el ex jefe Sergio Ermotti vuelva al banco. El actual presidente de Swiss Re regresa a la entidad, a UBS, de donde fue director ejecutivo de 2011 a 2020 tras la adquisición de Credit Suisse. Según el anuncio que acaba de realizar la entidad helvética, va a reemplazar al actual director ejecutivo Ralph Hamers a partir del 5 de abril, y en ese tiempo Hamers, que sucedió a Ermotti en noviembre de 2020, ha aceptado renunciar para, dice, servir a los intereses de esa nueva combinación, de esa absorción, de esa compra de Credit Suisse, dice esa nueva combinación, el sector financiero suizo y el país. Según el comunicado de UBS, la dirección de la entidad ha tomado la decisión a la luz de los nuevos desafíos y prioridades que enfrenta UBS tras el anuncio de la adquisición. Es el anuncio, sin lugar a dudas, que centra el protagonismo a este punto del a mañana, ese anuncio en el que Ermotti vuelve a UBS, donde estuvo ya durante 9 años, y Hamers se va a quedar en el banco durante un periodo de transición. Los cambios, el relevo, se va a llevar a cabo el 5 de abril, después de la reunión anual de la Junta Anual. Sin lugar a dudas, esa es la noticia más importante hasta ahora que acaba de llegar, ese comunicado de UBS, esa vuelta a la dirección del banco para llevar a cabo lo que es esa absorción de Credit Suisse. Volviendo al análisis, Araceli, perdona por este impasse para hacernos eco de esta noticia, apuntabas cómo descartabas de alguna manera que pudiera tener un efecto contagio, que se extendiera, pero mirando en medio de todas esas tensiones, querría preguntarte cuál está siendo vuestra posición, esa estrategia para buscar rentabilidades en medio de esas dudas, de esas turbulencias. ¿Cuál es vuestra estrategia? Bueno, realmente cuando hay esta volatilidad y estos vaivenes en el día a día, realmente pues cada uno tiene cada maestro tiene su librillo, ¿no? Como se dice, pero realmente a mí no me gusta actuar en mercado, no me gusta, prefiero que las aguas se calmen o ver qué dirección se toma cuando ya se tenga toda la información en la mesa, ¿no? Pero bueno, en este sentido, la estrategia o lo que hemos estado haciendo es mantener las posiciones que teníamos en el sector bancario, que es muy baja, ¿no? Las recomendaciones que teníamos en Alaja Inversiones en torno a Intesa Sanpaolo y Unicrédito únicamente.
Bueno, también la estrategia que veníamos siguiendo desde finales del año pasado, construyendo también una cartera de renta fija en bonos americanos, en crédito de calidad, pues nos ha, entre comillas, venido bien, ¿no?, en este comportamiento. Nos ha servido de descorrelación con la parte de renta variable, y en la parte de renta variable sí que venimos teniendo una ponderación más equilibrada, ¿no?, de sectores tanto cíclicos como defensivos, sin olvidarnos, bueno, pues, de la tecnología, que siempre está presente en las recomendaciones de nuestra cartera, pero ese equilibrio que tenemos entre cíclicos y defensivos y sectores que se comportarían bien en este entorno inflacionista, como puede ser el sector lujo, pues nos ha permitido que en estas turbulencias, en estas caídas de mercado, pues aguantar bastante bien y no tener caídas en el fondo, ¿no? En las carteras de fondos también esa estrategia que se ha venido teniendo de cara a este año de incrementar las posiciones de renta fija en los fondos de renta fija, fondos de renta fija flotante, para un poco cubrirnos de cara a estos movimientos de tipos de interés y bueno, estar más en esa parte de la renta fija en corto plazo, pues también ha venido bien a las carteras, con lo cual la estrategia que hemos seguido es seguir con nuestra visión que teníamos para este 2023 de equiponderar las carteras, equiponderar las recomendaciones del fondo y pensar en esa descorrelación que puede haber entre los activos para compensar los momentos de volatilidad que está teniendo el mercado. Mirando a ese horizonte que estabas señalando y también mirando lo que puede ser, lo que va a ser la evolución también, la rendición de cuentas de las empresas y cómo vaya afectando lo que están siendo esa aplicación de la subida de los tipos de interés, esa segunda mitad del año, mirando al horizonte en el que parece que se aleja el escenario de recesión, según algunos datos, como ese GDP Now de Atlanta, mirando a la economía estadounidense, mirando a la macro, ¿cuál es el horizonte que planteáis en este momento desde Alaja, Araceli? ¿Hasta qué punto descartáis ya esa recesión? ¿Cuál es el escenario para final de año? Bueno, realmente la recesión no plantea sobre el ambiente, no se descarta, dado, bueno, pues más que nada pues esas restricciones de crédito que vienen asociadas también como segunda derivada a esta crisis bancaria que se ha sufrido en Estados Unidos y el caso de Europa de Credit Suisse, ¿no? Nos va a venir una restricción de crédito tanto a las empresas como a las familias. Eso, bueno, pues ayudaría, entre comillas, ¿no?, a la política monetaria en cuestión de restricción de la demanda. Afectaría también a las empresas y afectaría, pues, al consumo, ¿no? Con lo cual no se descarta que esas cifras también que adelantó, ¿no?, Powell, de bajada de crecimiento a 0,4% del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, pues sea más baja, con lo cual, bueno, pues estaríamos ahí vigilantes, ¿no? Lo que intentamos es, bueno, adaptarnos al entorno y adaptarnos a lo que está sucediendo, ¿no? Y actualmente, bueno, pues lo que tenemos es un entorno inflacionista, con lo cual estos sectores que tengan poder de fijación de precios y sector lujo, pues sobre todo es donde hay que estar. Nos intentamos adaptar a las nuevas circunstancias, que es pues lo positivo de la economía, del empuje de la apertura de la economía china. En este sentido también el sector lujo es uno de los importantes, y nos intentamos adaptar a esas subidas de tipos de interés que en un principio creemos que se puedan parar por parte de Estados Unidos en junio, no así por parte del Banco Central Europeo, que, bueno, pues continuaría con esa política monetaria de subida de tipos de interés, ¿no?
la recesión no se descarta, ¿no? No nos gusta esa palabra y nos gustaría llegar a ella, pero realmente hay que ser realistas y con las condiciones que tenemos actualmente de estos tipos de interés tan elevados, pues un primer reflejo y un primer efecto negativo ha sido esta crisis bancaria, restricción de crédito, y veremos cuáles son las consecuencias siguientes. Lo único que hay que estar es muy pendiente de las inversiones, de los movimientos y actuar, ¿no?, en consecuencia según veamos el entorno que estamos teniendo, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que pasamos de unos tipos negativos y cero durante mucho tiempo, y las consecuencias de estas subidas tan agresivas de tipos de interés del año pasado las vamos a ver y las vamos a sufrir este año, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de ahí también que se tenga esa porcentaje, ¿no?, esa inversión también en sectores defensivos, como puede ser el sector de alimentación o el sector de food retail, para un poco descorrelacionar los activos que haya en cartera, ¿no? Pues muchísimas gracias, Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros y feliz día.